Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a esperar unos segunditos que se unan algunas personas. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con las juventudes, con las drogas y las familias, todo en plural. Ahí se está sumando gente. Le mandamos un abrazo grande a todos. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la producción de Tres Sin Límites, a Roxana City, a Milena Viñas y a Mirta Gómez por esta invitación a dar esta charla o a este ciclo de conferencias nacionales e internacionales. Mi nombre es Gustavo Jamardo, soy licenciado en Psicología, soy el director del Centro de Tratamiento en Adicciones Quilmes, CETRAC, presidente de la Fundación Preven HIV, docente universitario, y el tema de hoy, como les decía anteriormente, vamos a hablar de las juventudes, y lo digo de esta manera, y ahora vamos a explicar o pasar un poco detenidamente a por qué de esa manera lo llamamos, de las drogas, de cómo las drogas afectan a estas juventudes y de las familias, ¿sí? De los tipos de familias y de los nuevos tiempos que corren. Hablamos de juventudes porque no hay una sola juventud. Pensemos la juventud nuestra. Yo hoy tengo 51 años, cómo viví yo mi adolescencia y mi juventud y cómo la viven hoy. Y antes por ahí las diferencias que veíamos eran por ahí de clases sociales y donde iban a bailar cada una de esas clases o qué clase de música escuchaba estos jóvenes, pero por ahí teníamos espacios en donde estábamos juntos. Por ejemplo, los varones en un partido de fútbol nos encontrábamos todas las clases sociales, y hoy esto ya no está pasando porque cada vez se atomizó más y se va como dividiendo más los jóvenes, porque las divisiones no son solo sociales o de edades, también tiene como formas de sociabilidad, por ahí son referenciadas diferentes lenguajes, subculturas identificatorias. La juventud es un momento de la vida en la cual parece ser que tenemos ciertas permisividades, ¿sí?, que nos aleja de las presiones que pesan sobre los adultos. A los jóvenes les permitimos que por ahí pasen un tiempo sin trabajar, que puedan salir de noche más días porque al otro día no tienen la responsabilidad de un trabajo, y esa moratoria social que se concede también para que los chicos vayan generando una identidad, porque esa es la edad en que se empieza a fijar más la identidad, para que tengan su grupo de pertenencia. Y hoy nos encontramos con juventudes con nuevas ideas, cosa que me alegra, porque nosotros cuando estamos teniendo entrevistas con los chicos que se acercan al tratamiento o que los padres consultan, vemos cómo
hay una gran variedad de formas de atravesar este momento de la vida, y hoy tenemos chicos que están en el movimiento del veganismo y en defensa de los animales o en defensa de la ecología, cosas que en nuestra adolescencia prácticamente no existían. También tenemos adolescentes que están muy alejados de esto y que no tienen las posibilidades ni siquiera de pensar en esto porque tienen otras necesidades y otras inquietudes que resolver, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Después tenemos otros que están como desinteresados también de esto y están interesados, por ejemplo, en la música electrónica y en las fiestas que hay en las músicas electrónicas. Entonces vemos que podemos pensar muchas juventudes y grupos que solamente transitan por un grupo identificado con la música, entonces se hacen fiestas exclusivas para esa música, pero también hay una oferta en los boliches, en las discotecas, como se llamaban antes, que no estaban. Antes había una discoteca, era toda una pista y era la música que pasaba en esa discoteca, y hoy hay como mega discotecas donde hay 4 o 5 pistas y donde hay 4 o 5 estilos de música, porque a algunos les gusta la música y la forma de juntar eso que se dispersó para que el boliche sea rentable y vayan los chicos es juntándolos a todos en algún mega boliche donde coexisten distintas músicas. Pero también esto lo vemos en otros aspectos, los lugares deportivos, ¿no? Los amigos del hockey, los amigos del básquet, los amigos del fútbol, los vemos en las plazas, y ahí aparece, por ejemplo, la marihuana como un centro de entretenimiento, digamos, aquellos chicos que hoy están viviendo una experiencia nueva, los adolescentes que viven nuevas experiencias con la marihuana, y hablo de la marihuana en el sentido de que hay como una cultura de la marihuana, donde empiezan a compartir saberes de la botánica, saberes de cómo cuidar y hacer crecer una planta que luego va a ser consumida, y con esto evitar fumar esa marihuana que le dicen paraguaya, prensada, que tiene muchos más tóxicos, y de esta manera justificar o un poco suavizar el tema de la gravedad de la marihuana porque es natural. Y ahí aparecen chicos expertos en botánicas de una sola planta, por supuesto, porque le preguntas de otras y no saben, pero todo tiene una parafernalia, aparatos que usan, el cuidado que le dan. Realmente, si cuidaran de su vida o de las mascotas o de los amigos como cuidan de esa planta, seguramente van a tener una vida muy, muy fructuosa, ¿no? Pero después tenemos también que hay otro tipo de grupos que por ahí consumen otras drogas, que son las drogas sintéticas, que son aquellos grupos que por ahí en la semana no consumen, por ahí no terminan siendo adictos a estas drogas, pero sí corren el riesgo del consumo de estas drogas, ¿sí? Sobre todo cuando no hay una de prevención, hablando sobre los riesgos del consumo de estas drogas, de la procedencia de la droga, de que no se debe mezclar con alcohol, y un montón de cosas más. Pero bueno, yo me refiero a las distintas juventudes en función de qué cultura impera en cada grupo y con qué grupo me identifico, ¿sí? Después están los cocainómanos, y cada vez hay más, porque cada vez hay más ofertas de drogas, y también por eso también hay más grupos de chicos que tienen lo que nosotros decimos cierta droga de preferencia. Entonces, si pensamos a las juventudes como múltiples, y también pensamos a las familias como múltiples, ¿sí? Porque hoy la familia tradicional ya no es más esta
padre, madre, hijos, sino que aparecen tipos de familias monoparentales, familias de padres separados pero que conviven por una cuestión habitacional, familias de padres que están separados físicamente pero que siguen siendo pareja. Entonces, en esta diversidad de familias también aparecen distintos conceptos a volver a generar y distintas dinámicas familiares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros hace 15 años, 16, 17 años veíamos que consultaban el padre y madre por el hijo, y descubríamos o llegábamos a un acuerdo con la familia de que tendrían que unirse en función de ayudar a este hijo, y poner la atención de los padres que se comprometían en el tratamiento y se comprometen para ayudar a este chico. Y entonces ahí surgían viejas cuestiones de la familia, viejas cuestiones que por ahí aparecían, parejas que estaban juntas pero que en realidad se llevaban muy mal o siempre se llevaban muy mal, o aparecían secretos familiares. Esto se ve mucho, ¿no? Aquello que no se dijo y quedó como un secreto familiar que se fue transmitiendo de generación en generación, y aparece el chico adicto como el portador del síntoma. Pero ahora tenemos otra cuestión, es que hay muchos chicos que consumen drogas y no terminan haciendo una adicción, ¿no? Esto que les decía, por ejemplo, los chicos de las fiestas electrónicas que consumen drogas de diseño. Algunos sí hacen alguna adicción a otras drogas y consumen las drogas de diseño, pero otros no hacen una adicción, solamente tienen el consumo de los fines de semana, que siempre es riesgoso y siempre puede ser problemático. Y siempre tiene alguna consecuencia. No hay posibilidad de consumir drogas sin tener alguna consecuencia, más chica, mediana o más grande. Lo que sí vemos muchas veces, y cuando chicos que vienen a consultar, que no están en el dispositivo de adicciones, pero sí en un tratamiento individual, es que te comentan que consumieron drogas el viernes y el sábado a la noche en una fiesta que duró 2 días o 1 día y medio, drogas de síntesis, y que después lunes, martes y miércoles se encuentran sin ganas de nada, deprimidos, o que no tienen ganas de ir a la facultad, o no tienen ganas de ir a trabajar, aquellos que trabajan. Y posiblemente no hagan una adicción como lo que conocemos como adicción, pero sí le está trayendo un problema. Entonces ahí aparecen otros términos, ¿no? El consumo problemático de sustancias. Y cuando una adicción es una adicción, cuando un consumo es una adicción y cuando es un consumo problemático. Si esa es una adicción, siempre es problemática, pero hay veces que es problemática y no llega a ser una adicción. Como también hay algunos que consumen recreacionalmente. Cuando hablo de consumo problemático, puede ser que una persona que consuma alguna droga al otro día no pueda ir a trabajar, o se levantan, como dicen ellos, rotos o fisurados porque tuvieron un consumo excesivo. También no simplemente los adolescentes o los jóvenes, en los grandes también. Hemos tenido casos que adultos consumen alcohol en forma excesiva el fin de semana y el lunes no van a trabajar. De hecho, en los estudios que se están haciendo de investigación de prevención de adicciones en el ámbito laboral, los lunes es el día de mayor ausencia, de mayor ausentismo. Pero bueno, no me quiero meter en eso porque nos vamos de tema. Yo decía y hablaba de las familias donde crecen estas distintas juventudes, y hablaba que muchas veces se quedaba como acotado el problema de adicción en una familia, en que en esta familia había una ausencia de ley porque los padres estaban separados o porque estaban juntos pero el padre había perdido cierta autoridad porque se había mandado una macana, entonces ya los hijos no le hacían caso o no lo respetaban, o le tenían miedo en casos de padres excesivamente rígidos, y eso era lo más común de ver. Hoy con estas distintas familias cuesta un poco más trabajar con familias, porque hay familias de padres separados que los padres se siguen echando la culpa el uno al otro, o siguen viejos resentimientos o luchas de egos que quedaron de esa separación y se olvidan de poner
al hijo en el centro de la escena y es a quien tienen que ayudar. Que después a la larga sí, porque el chico empieza a hablar y empieza a darse cuenta de muchas cosas que pasaban en esa familia, y que al salir a la luz son descubiertas. Justamente sacar a la luz es descubrir. Entonces empezamos a trabajar con esa familia y esa familia empieza a hacer cambios. Siempre que una ficha del sistema familiar se mueve, toda la familia cambia. Pero también, y a través de los años, fuimos haciendo estudios o investigaciones o en el trabajo, viendo, bueno, qué pasaba en esta familia más allá de si el padre o la madre se habían equivocado, si estaban juntos o separados, si eran exigentes o no exigentes, y que tenía que ver con cómo circulaba la palabra, cuál era el dinamismo de la palabra. Y después nos quedamos con que no era solo la palabra, sino que también lo que había era como una censura, ¿sí? Nunca exprofesa, siempre porque las formas de esta familia o las que se aprendieron, pero encontramos que en estas familias, en la mayoría de las familias adictas, hay un adicto escondido, ¿sí? Que este adicto viene a salvar o a tapar, o que la familia para salvar al otro adicto pone en el ojo de la tormenta al chivo expiatorio, que es el paciente que viene a consultar. Y también vemos que hay una imposibilidad en esta familia de expresar emociones. Son chicos que aprendieron y crecieron en una familia donde la expresión de emociones estaba vedada por H o por B. Nosotros tenemos, en realidad, nombramos un montón de emociones, pero la mayoría de ellas son emociones inauténticas o rebusques que encontramos para tapar o para no expresar, o porque no podemos, o porque está prohibido expresar emociones auténticas. Emociones auténticas tenemos 5. Y las compartimos con los animales, con los seres vivos como los animales, que son la tristeza, la alegría, la rabia, el miedo y el afecto en función del amor, del querer. Cuando no se puede demostrar alegría, cuando no se puede expresar alegría, esa tristeza va a buscar un rebusque para expresarse y generalmente va a ser patológico. Entonces la tristeza se puede expresar con una depresión, ¿sí? Como una enfermedad, pero también se puede expresar en forma de violencia, de impulsividad, ¿sí? De enojo, que es una forma de no conectarme con la tristeza. Esto marcó mucho a los hombres. ¿Y por qué remarcó eso? Porque la mayoría de las adicciones las tienen las adicciones de drogas las tienen los hombres. Por esta dificultad, porque esta es otra dificultad que tienen, que es expresar la tristeza. Al hombre no le estaba permitido llorar, los hombres no lloran, esto yo lo he escuchado en mi infancia, pero no solo de nuestros padres, también lo decían las maestras del colegio, los varones no deben llorar. Entonces ahí hay una imposibilidad, porque me están dando un rol para el género masculino y al varón que no debe llorar. Entonces va a tener que encontrar otra forma de expresar emociones, se la rebusca. Lo mismo la alegría, ¿sí? Cuando no se puede expresar alegría, no se disfruta de nada, porque si no la puedo expresar, ¿para qué voy a disfrutar? O se transforma esa alegría en una manía o en una euforia que termina siendo desmedida para aquello que lo causó, y eso también es patológico, ¿no? Cuando la emoción no es expresada de forma adecuada en cuanto a la intensidad del estímulo que la provocó, también suele ser patológico. Lo mismo pasa con la rabia, lo mismo pasa con el miedo cuando no se puede expresar, o con el amor o el afecto cuando no se puede demostrar o expresar. Cuando está esto vedado, la emoción la sentimos porque es natural, el tema es que no la podemos expresar. Y es lo que generalmente vemos cuando un chico llega al tratamiento, o la mayoría de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo te sentís? Y te dicen mal. Y mal no es una emoción, mal es un juicio que hacemos en función
de aquello que nos está pasando, de un malestar que estamos teniendo, de una tristeza que no podemos transmitir, de una angustia, de un miedo que estamos teniendo de que algo pase en la familia o en la casa. Entonces, una de las cuestiones en las que hay que trabajar es en que las familias puedan, desde edades tempranas, liberar la expresión de emociones, ¿sí? Porque eso también va a permitir que aparezca la palabra, ¿no? Que pueda decir estoy triste, y no que se enoje y se vaya a la cama enojado o rabioso por algo que le pasó o que no le pueda expresar, porque si no, no va a poder expresar ninguna situación que le genere miedo, ninguna situación que le genere tristeza, y ese chiquitito crece sin palabras y sin el reconocimiento de la emoción, porque también hay que educar en la emoción, hay que educar a aprender a distinguir esa emoción, dónde la siento, en qué parte del cuerpo la siento, cómo la siento, a qué se debe, cómo la puedo transitar. La tristeza, por ejemplo, hablo de la tristeza porque es lo que más aparece, sobre todo en adicciones. La tristeza es una emoción auténtica y es saludable porque nos permite elaborar un duelo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una pareja, la pérdida de un objeto de valor, rendir mal un examen. Y al adicto, justamente, adicto que tiene que ver con no decir, con la no palabra, no puede decir porque no la puede reconocer tampoco. Y a lo mejor porque tampoco tuvo habilitada la palabra, ¿sí? Muchas veces pasa que de esto en casa no se habla, de esto no hables, esto no se lo digas a nadie, esto queda entre nosotros. Y ahí empezamos a armar unos secretos que la persona que necesita sacarlo, que necesita expresarlo, no lo puede hacer ni con los amigos. O solamente lo hace cuando está drogado, por ejemplo. O muchas veces pasa cuando está alcoholizado, y eso lo vemos tanto en adultos como en jóvenes, que usan el alcohol, y hablo del alcohol porque hoy creo que es una de las drogas una de las drogas más consumidas, pero creo que es una de las drogas más peligrosas, porque los chicos cada vez entran más jóvenes en el consumo de alcohol y hay adultos más permisivos porque se creen que no tienen derechos porque se mandaron alguna macana o porque no quieren que sus hijos no pertenezcan al grupo de compañeros, porque el grupo de pares incita al amigo a consumir. Y sobre todo esto se da en las previas, entonces para no quedar fuera del grupo de compañeros o de amigos se permiten hacer previas en la casa sin ningún control de ningún adulto, porque el adulto también tiene miedo de avergonzar al hijo, y ahí estamos siendo irresponsables los adultos, porque como yo decía, un chico de 14 años, de 15 años que consume alcohol no es una adicción, es un grave problema. Y repito la palabra grave problema, porque hay un cerebro que todavía está en formación, porque hay una personalidad que todavía no se terminó de formar, porque hay una identidad que todavía no encontró, que está buscando, que está formando. Y el alcohol aparece ahí como un núcleo para divertirnos, o sea, los chicos necesitan el alcohol para divertirse. Y aquí vuelvo a lo anterior, ¿no? Al principio de la charla. ¿Qué necesitan para consumir? ¿Qué necesitan, para vivir? Y vemos que hay chicos pobres que tienen otras preocupaciones, hay chicos de clase baja que por ahí están buscando otra forma de vinculación con los amigos y por ahí lo encuentran en la delincuencia, y entonces ser delincuente o salir a robar es de piolas, y hay otros que lo encuentran en el alcohol en una previa o en la juntada con los chicos de la plaza a fumar marihuana. Entonces se hace difícil poder trabajar todos de manera general, hay que ir a lo particular, a lo singular. Y también lo que vemos es que a los chicos pobres les falta todo, entonces utilizan la droga, el paco, el alcohol o salir a robar como una forma de tener algo. Y hay chicos de clase alta
o de media alta, donde todo lo que quisieron lo tuvieron, donde tienen acceso a móviles nuevos de último modelo, la última generación, todo lo que es tecnología, que son chiquititos chicos que tuvieron triciclo y todavía no terminaron de disfrutar el triciclo y apareció la bicicleta y después el cuatriciclo, y a los 14 años le tenés que comprar un auto, porque son chicos que los padres le compran de todo, entonces no les falta nada, se le va llenando ese vacío, que también tiene que ver con lo cultural que estamos viviendo, ¿no? Y ese vacío se lo vamos llenando con cosas materiales. Y cuando llenamos ese vacío con cosas materiales, hay algo que está faltando, que tiene que ver con las emociones, con el amor, con la demostración de afecto, con el que circule la palabra en la familia. Entonces ese vacío se va llenando y queda un agujerito tan chiquitito así, que digo yo que lo único que entra es un porro o una bolsa de cocaína. Entonces tenemos dos juventudes bien separados o bien contrapuestas, que hace que los chicos hasta incluso no se identifiquen con otros jóvenes siendo jóvenes, ¿sí? Ya les hablamos de una idea general de todo esto necesita muchísimo más darle vueltas y se puede profundizar mucho más. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, así vamos ampliando desde ese lugar. María Escorzo pregunta: ¿la excusa de que la marihuana es natural y fumarse un porro por semana no afecta? No es una pregunta, es una afirmación. Sí, los chicos hablan de esto, de que como es natural, no es mala, pero hay un montón de cosas naturales que son malas. El opio y el veneno también vienen de planta. El tabaco también viene de una planta, después tiene un proceso químico, pero viene de una planta. Que sea natural no necesariamente quiere decir que sea bueno, y de hecho todo lo que se fuma hace mal. Con lo cual la naturalidad o no del producto, lo que pasa es que también hay una cuestión social que está dando vuelta, que es la naturalización del uso de la marihuana, en función de también un relato confuso de las propiedades saludables del cannabis. Entonces los jóvenes aducen las propiedades saludables del cannabis medicinal para justificar un consumo fumado de marihuana, que no es lo mismo, porque en el fumado hay más composición de THC, que es la sustancia psicoactiva, y generalmente en el cannabis medicinal la mayor composición es del CBD, que no es la sustancia psicoactiva. A ver ahí si puedo ver alguna pregunta más. A mí se me quedó, no me están circulando. ¿Cómo puede darse cuenta si un hijo está en las drogas? Bueno, City Candy se me pasó para arriba, así que no pude leer todo el nombre. City Candy. Bueno, acá esto es un tema muy linda la pregunta, porque hay una gran confusión y necesita un análisis muy exhaustivo de la situación. Generalmente la adolescencia tiene cosas que pasan en la adolescencia, tienen similitudes con alguien que está fumando marihuana. Por ejemplo, que no se bañen, que se aíslen en su pieza y que se encierren, que estén desprolijos en su vestimenta, que tengan momentos de no querer compartir con la familia. Esto se ve también en el consumo de marihuana, o de drogas, porque también cambia la función del sueño, la función del apetito, no quieren comer o se levantan a las 2 de la mañana a comer. Y las drogas también cambian la función del sueño y del apetito. Entonces nos vamos a dar cuenta por otro tipo de cosas, por el cambio de amistades, por ejemplo, porque los vamos a ver con los ojos enrojecidos, porque por ahí llega de la calle y se da un atracón de dulces o de algo para bajar el bajón, porque vas a encontrar señales seguramente, papelillos, algo que tenga que ver con el consumo, el olor de la ropa, repito, los ojos enrojecidos. Estoy hablando del consumo de marihuana, porque si consumen cocaína, por ejemplo, lo que van a ver son los ojos, las pupilas dilatadas, el gesto adusto, duro, por eso se dice están duros. Puede ser que empiecen a faltar cosas de valor en la casa, que en principio no te das cuenta, pero después te das cuenta de que faltó un pantalón, o un buzo, o un par de zapatillas, o que perdió el celular.
y lo que amerita ahí es siempre tener una charla, ¿no? Siempre las padres me dicen, encontré alarmados, encontré marihuana entre las ropas y salen a castigar al hijo. Bueno, eso no es lo que se debe hacer, hay que dialogar. Se nos está acabando el tiempo, así que yo lo que les puedo pedir es que si necesitan interiorizarse más, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, Gustavo Jamardo, tanto en Instagram como en Facebook, si no en la página de CETRAC, que es el Centro de Tratamiento de Adicciones Quilmes, en Facebook. De ahí pueden comunicarse conmigo. Por último, les quiero decir que estamos armando un congreso internacional que va a ser los días 5 y 6 de noviembre, 6 y 7 de noviembre del 2020, a los que invitamos que se unan a la página Instagram del mismo Congreso Internacional Virtual. Quiero saludar y agradecer a Tres Sin Límites. Siempre me quedo corto con el tiempo porque me gusta charlar mucho de esto, me apasiona. Y agradecerle nuevamente a Roxana Sitic, a Milena Viñas y a Mirta Gómez y a Tres Sin Límites por esta excelente oportunidad que nos dan de dar estas charlas y conferencias para todos. Así que muchísimas gracias.